Buenos días a todos. Un nuevo martes vamos a tener una sesión técnica, esta vez a cargo de Miguel Pombar Cameán, que es profesor titular del área de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Santiago de Compostela y además actual jefe de servicio de Radiofísica y Protección Radiológica en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Él es licenciado en Física y doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, con la tesis Estudio de Calidad de IMASE e as Dosis no Programa Galego de Detección Precoz do Cancro de Mama, y de eso va pues su sesión técnica de hoy. Autor de numerosos artículos científicos y con una amplia experiencia como investigador. Como os digo, hoy nos va a dar una sesión técnica sobre el estudio de las dosis de radiación recibidas por las mujeres en el programa gallego de detección precoz de cáncer de mama entre los años 2007 y 2024. Agradecerle su presencia aquí y cuando quiera, pues puede comentar. Muchas gracias, buenos días. La dosis de radiación en un programa de detección precoz de cáncer de mama es uno de los parámetros importantes para analizar el balance riesgo-beneficio. Por eso en esta sesión vamos a presentar o estudo das dosis de radiación recibidas polas mulleres do Programa Galego de Detección Precoz de Cancro de Mama no período comprendido entre o ano 2007 e 2024. La magnitud que cuantifica el riesgo de las radiaciones ionizantes en la mamografía es la dosis glandular. Es una magnitud no medible, pero se calcula a partir de una magnitud que medimos, que es el kerma en la entrada de la mama, multiplicado por unos factores de corrección que tienen en cuenta tanto la composición de la mama, la edad y el espectro de radiación que se utiliza. Tradicionalmente, y de acuerdo al protocolo europeo de mamografía, y hoy en día sigue siendo el estándar, esta estimación de dosis se realiza a partir de una muestra de 100 mujeres por cada unidad de exploración y año. La dosis glandular es muy dependiente del espesor de la mama, como se ve en la tabla, que representa los niveles de referencia europeos de dosis glandular frente a los que nos tenemos que comparar. Si nos fijamos a efectos comparativos, la mama estándar se considera un espesor de mama comprimido de 5,3 centímetros. El valor deseable de la guía europea serían valores inferiores a 2 miligrays, sería lo ideal, y lo aceptable, que no se debería sobrepasar, 2,5 miligrays. En esta tabla que he extraído de mi tesis doctoral se comparaba la dosis del programa gallego en los años iniciales, en el periodo 1993-1999, con los 10 mamógrafos, las 10 unidades de evaluación que aquí en ese momento, una muestra de mujeres de unas 3.700 mujeres, y vemos que las dosis glandulares ya estaban por debajo de ese valor ideal, entre 1,26 y 1,49, según sea la proyección craneocaudal y oblicua, similares al resto de las publicaciones de referencia a nivel internacional. En mi opinión, en aquella época, y hoy sigue siendo un nivel de referencia en este tema muy importante, el programa del Reino Unido, si nos fijamos con 92 mamógrafos, una muestra de mujeres de aproximadamente 4.700 mujeres, las dosis glandulares eran 1,65 y 1,98 según fuera la proyección craneocaudal y oblicua, muy similares, ligeramente más altas que las del programa gallego. En este estudio hemos elegido el periodo entre 2007 y 2024 para coger la evolución tecnológica de los mamógrafos de las unidades de evaluación dentro del programa gallego. La primera parte, los primeros años la película, luego el inicio de la digitalización con los CRs y finalmente estos últimos años los modernos equipos digitales directos. Si nos fijamos en la gráfica de barras, representa los valores medios y los percentiles, vemos que en ningún caso, en todo el periodo analizado, ninguna unidad impartió dosis superiores a 2,5 miligrays y que en la tecnología actual
todas las unidades están por debajo del valor ideal de 2 miligreis. En la anterior era la proyección craneocaudal, la proyección oblicua mediolateral parecida, suele variar un poquillo, pero la evolución lógicamente es parecida. En la gráfica de dispersión vemos en la línea roja cómo es la evolución de la mediana de la dosis glandular y se ve perfectamente cómo la aparición de la digitalización inicial con CR supuso un aumento de la dosis. Esto está perfectamente documentado en la literatura científica. Es una característica de los primeros sistemas de digitalización de la imagen en la mamografía y en general en la radiología general. Y los puntos circulares son las unidades que impartían dosis por debajo de 2 miligreis, la mayoría, o sea que los valores ideales, y aquellas unidades que debido a ese cambio tecnológico en algún momento impartieron dosis por encima de 2 miligreis, pero siempre por debajo de 2,5. Actualmente, esta es la proyección craneocaudal, los valores de la mediana de las dosis glandulares impartidas están ligeramente por encima de 1 miligrey, por lo tanto, en valores ideales. Lo mismo para la proyección oblicua mediolateral. Lógicamente aparece la implantación del CR con ese incremento de la dosis y luego la estabilización con la implementación de los equipos modernos digitales directos. Pero la digitalización ha traído muchas ventajas, no solo la reducción de dosis, mejora de calidad de imagen, transferencia de imagen, almacenamiento, pero también hay una cosa importante, que todos los equipos digitales de radiología, y en particular los mamógrafos, unido a la imagen, envía mucha información técnica de la realización de las mamografías. Por lo tanto, esa transferencia de información, que en el caso de Galicia es un sistema corporativo que se denomina S12, recoge la información real de todas las mamografías que se realiza de todas las señoras. Ahora ya no estamos hablando de una muestra de 100 mujeres, sino que estamos hablando de la información de todas las mamografías que se realizan. Entre el año 2022 y 2023, todos los mamógrafos del programa gallego quedaron conectados y, por lo tanto, los datos que voy a presentar del año 2024, el último año analizado, corresponden a todas las mamografías de todas las mujeres exploradas en el programa. Aquí tenemos la distribución del número de mamografías, el total anual, casi 800.000 mamografías, aparece las exploraciones pues entre 70.000, 80.000 mamografías en la mayoría de las unidades. Lógicamente, los hospitales comarcales, por la población de cobertura, realizan muchas menos mamografías. Incluso en este caso, en el 2024, la unidad 17, porque no estaba en campaña, pues no tenía actividad en ese momento. Toda esa información de esas casi 800.000 mamografías también se analiza en función del espesor, no solamente la mama estándar de 5,3, que se correspondería con este intervalo, que ya vemos que todos los mamógrafos están muy por debajo del valor ideal de 2 miligreis, pero yo quería resaltar otra cosa, que ya que la dosis es tan dependiente del espesor de la mama, si nos fijamos en el valor ideal de referencia, para un espesor de mama comprimida de 9 centímetros, la dosis podría llegar hasta 5 miligreis en ese valor ideal. Y si nos fijamos en el programa gallego, apenas llega a algo más de 2 miligreis. Esto tiene que ver con los ajustes de los equipos y también con la capacidad de la tecnología de los mamógrafos digitales directos, que no solo mantienen la dosis muy baja para la mama estándar, sino que con el espesor puede hacer imágenes de altísima calidad con dosis relativamente bajas. Además de esta información de la dosis y el resto de los parámetros técnicos de la mamografía, también se transfiere a ese sistema automático la fuerza de compresión. Es un parámetro importante. Lo que ocurre es que, aunque hay en algunos países valores establecidos de protocolos ideales de fuerza de compresión, no es
un parámetro universal. Por lo tanto, conocer la fuerza de compresión en las distintas unidades y las que realizan los distintos técnicos que hacen la mamografía consigue o ayuda a armonizar los valores en reproducción, adquisición de imagen, controlando los niveles de dolor con las variaciones mínimas de dosis y calidad de imagen. Aquí tenemos representado en esa muestra del año 2024, no muestra la totalidad de las exploraciones, más de 700.000 mamografías, tenemos el porcentaje de mamografías realizadas con cada fuerza de compresión. Si cogemos como el valor representativo ideal entre 90 y 120 newtons, que se corresponde con la imagen clarita, comprobamos que la mayoría de las unidades trabajan entre un 40 o un 80% de las mamografías con ese intervalo. Incluso hay unidades como la 3, la 4, la 5, que utilizan fuerzas de compresión sensiblemente más altas. Esta información ayuda a homogeneizar y aquí tenemos en el diagrama de cajas de bloques representadas las medianas y los percentiles agrupadas con colores en función de los 3 modelos de mamógrafo que en el año 2024 trabajaban en el programa. Como vemos, hay unos grupos muy homogéneos, si bien hay algunas unidades con una dispersión más grande, lógicamente analizando los datos de manera fina, pues obviamente tiene que ver con el trabajo de distintos técnicos que realizan en la mamografía. En el año 2024 también ocurre un cambio metodológico importante en la determinación de la dosis glandular de la mama, que se denomina TG282, en el cual a la fórmula de la dosis glandular que vimos anteriormente, donde se determinaba a partir de ese kerma que se mide en los mamógrafos multiplicado por unos factores, ahora en esta metodología es mucho más precisa, basados en informaciones poblacionales muy grandes. Quiere decir que este nuevo método se adapta más al cálculo de la dosis glandular a la situación actual. Lo que hemos hecho con este sistema de registro automático, analizar más de 200.000 mamografías y mediante un software propio se ha hecho la comparación entre el método clásico y el método propuesto actual del TG282. Como vemos, para las 3 gráficas se corresponden para los 3 modelos de mamógrafos del programa gallego. La línea gris igual a X quiere decir que el cálculo de dosis sería como el modelo tradicional y como se aprecia todos los puntos de dosis de las mamografías realizadas y la curva de ajuste, tanto en el mamógrafo Fuji, en el mamógrafo Logi, en el mamógrafo Philips, están por debajo. O sea que la dosis más realista es todavía más inferior que la que determina el método clásico y la que actualmente indican los mamógrafos. Quiere decir que el método clásico sobreestima hasta un 30% las dosis glandulares, o sea que realmente son sensiblemente menores. Esto reafirma y confirma que un refuerzo de la justificación de análisis riesgo-beneficio en los programas de cribado de cáncer de mama, y lo que nos parece importante es que los fabricantes deberían tender a incorporar esta información más realista en los propios mamógrafos. Quería resaltar que en la elaboración de estos datos, el software propio, han participado 2 radiofísicos de nuestro servicio, Carlos Otero Martínez y Eva González Colma. Muchas gracias por su atención. Gracias, Miguel, gracias por la excelente sesión y sobre todo agradecer pues, todo el trabajo que se viene realizando en este programa de cribado de cáncer de mama, que es uno pues, de los más importantes en el ámbito de salud pública de Galicia.
Me acompaña Sagrario, por cierto, que no ha dicho ningún. Bueno, yo agradecer, sabe Miguel, que este informe es muy interesante y que, como bien dices, va a incorporar en el informe anual, y yo creo que es un valor añadido a un programa que de por sí pues ya es muy apreciado y que es importante darlo a conocer a la sociedad y a la ciudadanía, que estén tranquilos de que hay gente muy seria trabajando para que el riesgo-beneficio se cumpla. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, muchas gracias a vosotras. Muy Gracias. bien. Solo para despedirnos, el martes 3 tendremos una nueva sesión que será pues el plan SECSAN para la prevención de las ITS del 2026-2030. Muchísimas gracias y os veremos a todos y todas el próximo martes. Gracias. Gracias. Gracias.